Vamos entonces a la segunda parte y de esta primera etapa de modelos, del modelo de profundización de empatía. Estamos en la clarificación y exploración del problema. Esta es la primera etapa. Y podríamos llamarlo también empatía de primer nivel o empatía 1. Entonces, empatía 1 significa lograr entender el problema que le aqueja a una persona, que no somos nosotros, desde la perspectiva de esa persona. Por eso hablamos de empatía. Cuando conversábamos en el tiempo del cafecito, con una persona vimos que nosotros siempre estamos haciendo niveles de simpatía, pero no de empatía, porque la empatía es un proceso mucho más racional que emocional. La empatía requiere averiguar muchas cosas de la otra persona, su trasfondo, sus vivencias, sus experiencias, y tratar de comprender lo que está sintiendo o experimentando a partir de su vivencia, no de la nuestra. La simpatía, en cambio, simplemente interpreta lo que la persona está viviendo de acuerdo a mi experiencia. Y eso es muy frecuente, lo tenemos todos, viene de fábrica. La empatía es algo que tenemos que fabricar y requiere esfuerzo. Entonces dijimos que para poder lograr niveles de empatía, y esta es la primera etapa de este primer modelo, comenzamos con crear un ambiente para facilitar la apertura. Después hacemos un emparejamiento, que es lo que vimos, ¿no es cierto?, para también comunicar confianza, comunicar interés, todo eso. Verificamos constantemente, no solo aquí, sino durante todo el proceso, la contratransferencia, mi propia reacción. ¿Qué estoy sintiendo hacia el aconsejado y su problema? ¿Qué me produce? Y siempre le va a producir algo, hermanos, porque no podemos ser indiferentes a los demás, ¿no es cierto? Es muy frecuente que las personas nos provoquen rechazo, es muy posible que nos provoquen aburrimiento, es muy posible que nos provoquen pena, que nos dé lástima una persona. Es muy posible que nos pongamos tanto en su lugar que nos enojemos con la persona que le hizo el daño. Y esa es una contratransferencia súper importante de tener clara. Imagínese que viene un marido a hablarme de lo que hace su señora y el domingo yo le digo a la señora, oye, pórtate bien, pues mira lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Porque agarré tanto lo que esa persona me dijo, simpaticé tanto con su problema, que ya le compré la versión y la mujer es la mala, la pérfida, ¿entiende? Entonces, la contratransferencia es fundamental en un proceso de consejería. En cuarto lugar está el escuchar activamente, que se llama también poner el espejo. Escuchar activamente tiene lo que vamos a ver en este momento, tres pequeños pasos, pero lo vamos a profundizar más adelante. Así que voy a ir rápido con estos 3 pasos porque nos va a tomar un buen tiempo más adelante. En primer lugar, para poner el espejo, tengo que estar bien atento. Y preguntar. El esfuerzo no está en interpretar lo que la persona me dice, sino en entender con precisión. Entonces, si la persona usa palabras que no entiendo muy bien, o me confunde el relato, o le perdí el hilo, entonces tengo que preguntar y requiere poner harta atención. ¿De acuerdo? No se trata de, me contó 2 o 3 cositas, armo el cuadro, lo que a ti te está pasando es... No. Voy lentamente y le pregunto, perdón, ¿cómo fue que se conocieron? Me perdí en esa parte porque te saltaste a que ya tenían hijos, pero no me acuerdo cuando algo pasó entre medio. Entonces, no, perdón, es que no le conté esa otra. Ya, entonces no era que me distraje, sino que no me lo había contado. Pero estoy poniendo atención. Y fíjese que la persona se da cuenta de que estamos haciendo un esfuerzo por poner la atención y eso también comunica aceptación.
Entonces, comienza por estar bien atento y preguntar lo que no entiendo. Segundo, hago un esfuerzo por no sacar conclusiones apresuradas. Uno tiende a clasificar las cosas, a tratar de como ser rapidito en las cosas, ¿no es cierto? Uno también se valora y valora a las personas que comprenden rápido, que son así como ágiles, chispudos, así como que, ¿ah? Dos palabritas, no, ya la entendí. Pero aquí no se hace así. Aquí no es tanto lo rápido, sino lo preciso. Entonces, no etiquetamos, por ejemplo. No le decimos, la persona está contando que ha perdido 2 veces el trabajo, entonces es que eres reflojo. O sea, ¿cómo saco esa conclusión tan rápido? No, más lento, ¿verdad? Eres demasiado pesimista. Oye, lo que me has contado, realmente eres súper carnal. ¿Eh? No saco conclusiones, no tengo que etiquetar, no tengo que decirle, lo tuyo es el típico caso de... No tengo que decirle, después de mi vasta experiencia y de mis 450.000 aconsejados, lo tuyo es... No, si no se trata de tampoco de lucirme. Cada caso es diferente, requiere un esfuerzo, es profundo, es único, y por lo tanto hago un esfuerzo también por no etiquetar. No somos médicos. Los médicos a veces hacen eso, y yo les admiro la rapidez, pero a veces da rabia también. Uno va, por ejemplo, a la ISAPRE, ¿verdad? Médicos de la ISAPRE y la atienden 10 minutos, 15 minutos, si mucho, si es larga la cosa, y ya le dan receta y saben todo. Y uno dice, ay, pero es que no le contesto, y que ya pase el siguiente. Bueno, nosotros no somos así. Nosotros hacemos un esfuerzo por entender, y todo gratis. Tampoco hacemos esto de que del Señor te digo. Entonces reduzco todo a un asunto espiritual. El Señor me está comunicando que lo tuyo es, listo, vaya, que el Señor te bendiga. No. Otra cosa que no hacemos al no sacar conclusiones apresuradas es cambiar el foco. El foco es la persona. Cuando yo estoy recibiendo la comunicación, el problema de otro, tiendo inmediatamente, eso les pasa a todos, nos pasa a todos, a recordar situaciones mías, a interpretar lo que está viviendo de acuerdo a mis experiencias y con facilidad le digo, sí, yo recuerdo lo que a mí me pasó en una situación así y cambio el foco y le empiezo a hablar de mi vida. Y los próximos 45 minutos es hablarle de mí. Qué lindo. Y la otra persona dice, qué interesante, pero yo era el problemado. Entonces, esta parte es re importante. Poner el espejo significa mantener el foco en la persona. Mantener la idea, la orientación de que esa persona es el importante. Y yo estoy haciendo un trabajo en el nombre de Dios. Pero como no tengo toda la capacidad de Dios, yo tengo que hacer un esfuerzo para entender. Me va a tomar tiempo. En tercer lugar, resumir de vez en cuando para comprobar entendimiento. De vez en cuando, yo paro y le digo, lo que te estoy entendiendo es esto, esto y esto. Y la persona se ha demorado tal vez 10 minutos en contarme algo y yo se lo resumo en 30 segundos. Y, por supuesto, destaco las cosas que me parecieron centrales. Y este resumen comunica entendimiento, porque logré poner en 30 segundos lo que la persona me contó en 10 minutos. Las personas quedan sorprendidas con eso. Y claro que es sorprendente, porque dicen, ¿cómo pudiste resumirlo tan rápido, tan poquito?
qué impresionante cómo me entendiste. Y se sienten comprendidos. Y hermanos míos, eso ya es casi ganar la batalla, que la persona se sienta comprendida. Nosotros estamos elaborando comprensión y esa comprensión es empatía. No estamos permitiendo que nuestros sentimientos interpreten la situación, porque eso es simpatía. ¿Se entiende esto? Roel, tú querías preguntar algo. Sí, no sé si vas a tocar el tema más adelante, pero usted dio el ejemplo como no sacar el enfoque de hablar de las experiencias de uno mismo. ¿Cómo se puede usar esa experiencia de uno mismo en una forma buena? Muy bien. La pregunta, Roel, es muy importante. ¿Cómo se usan las experiencias del consejero para ayudar al aconsejado? Eso es un temazo que vamos a ver en la segunda etapa de este proceso. Así que espérame un ratito porque sí tiene lugar, pero es en la segunda etapa, no en la primera. En la primera es puramente tratar de comprender. ¿Bien? En este escuchar activamente o poner el espejo, dice en sus apuntes que hay que tomar en cuenta que los mensajes no verbales son muy importantes. Aproximadamente el 7% de lo que comunicamos y las personas en general comunican, el 7% solamente es verbal, es lo que decimos. Pero el 38% se encuentra en el tono de la voz y el 55% en el resto del lenguaje no verbal. ¡Qué brutal! El 55% más o menos está en los gestos de la cara, en la forma en que pestañea o parpadea, en la postura, en cómo se mueven las piernas, los brazos, en cómo está vestido, vestida, en cómo mueve la cabeza, en los gestos de la cara, en todo eso, ahí está la comunicación. El tono de la voz le pongo mucha atención. Si me está hablando como que se está cayendo, o me está hablando hacia arriba, me está hablando parejo, o con muchas inflexiones, si su tono está entrecortado, o es parejito y alegre, está controlado o está a punto de descontrolarse. Todo eso es lenguaje no verbal. Solamente el 7% es lo que la persona dice. Por eso no se pueden hacer consejerías por teléfono. Porque nos perdemos enorme cantidad de información. No es que no se puedan estrictamente, ¿me entiende? Podría haber la posibilidad y la necesidad. Pero lo mejor es estar frente a la persona, porque allí es donde está el asunto. Y entonces el buen consejero toma apuntes. Por supuesto tiene que tener una habilidad desarrollada, porque uno no puede estar puro mirando el cuaderno. No es un secretario. Entonces tiene que ser capaz de estar conversando y de vez en cuando dejar que la persona hable y va a hacer una nota muy rápida, pero que le recuerde. Y así vamos, así va avanzando. Y finalmente, llegamos a lo que se conoce como un clic. ¿Qué significa? Que le comunicamos a la persona un entendimiento básico de lo que la persona está viviendo desde su perspectiva y esperamos una reacción. Es decir, interpretamos los mensajes no verbales y le ponemos el espejo y esperamos una reacción. Y la reacción de la persona, cuando es positiva, lo llamamos clic. ¿Cómo es una reacción positiva? Si yo le digo a alguien, oye, estás preciosa, y la persona me hace así, ¿eso cómo es un clic positivo o negativo? Positivo. Si yo le digo a alguien, oye, tiene que haber sido terrible lo que sentiste cuando se murió tu abuelito. Y la persona me queda mirando.
¿Eso es un clic positivo o negativo? No, es positivo. Porque fue tan preciso lo que le dije que la persona manifestó de inmediato una emoción. Entonces, cuando yo comunico algo y me doy cuenta que le doy en el clavo y recibo una comunicación de parte de la persona no verbal de que se siente comprendida, estoy en un clic. Y esos clics es el avance de la empatía. De esa manera yo me doy cuenta de que estoy empatizando. ¿Me explico? No hay otra manera de saber cuando estoy dándole en el clavo, cuando estoy empatizando, sino a través de esta interpretación de la devolución del lenguaje no verbal. No es complejo, hermanos, no es complejo. Pero la única manera de hacer esto es en la práctica, por eso le hago un poquito estas actuaciones, pero ya lo vamos a ir viendo en los talleres en términos muy prácticos. Y ustedes lo pueden practicar todo el tiempo, en toda conversación. Solo que de ahora en adelante, fíjense en los clics. Y ustedes se van a dar cuenta que el mundo está lleno de clics. Todo el tiempo expresamos emociones y tenemos que estar interpretando. Si ustedes le dicen algo a una persona y esa persona lo queda mirando con total indiferencia, sin hacer ni un gesto, ese es un clic negativo. No le pegaste. Va a ir mal. Cambio de rumbo. Gira el timón para otro lado. Porque no estoy entendiendo. A mí me pareció que era por ahí, pero no pasó nada. Me voy por otro lado. ¿De acuerdo? Y así, después de estos 6 puntos, y a través de los clics, llegamos a lo que se conoce como la empatía de primer nivel, que se define así. Significa comunicar un entendimiento inicial básico, porque estamos en la primera etapa, un entendimiento inicial básico de lo que el aconsejado está sintiendo y de las experiencias y conductas que existen bajo esas emociones. En términos muy simples, es lo que está en amarillo ahí. Es decirle, por medio de una introducción, una emoción y después una causa. Ejemplo. O sea, esa es la introducción. Usted siente por. Esa es la empatía 1. ¿Ya? ¿Se entiende la teoría? Porque ahora vamos a los ejemplos para que quede claro. ¿Se entiende cómo se arma la empatía 1? Ya, pues, chiquillos, los mareé. Lo repito, ya. Después de ir pasando por todos estos aspectos que estamos viendo acá, crear ambiente, emparejamiento, etcétera, etcétera, yo voy comprendiendo lo que la persona está sintiendo desde su perspectiva. Entonces, comprendiendo lo que siente y las posibles causas, me atrevo a comunicar un entendimiento básico de su situación, diciéndole, lo que usted siente es, y le pongo un sentimiento, por, y le pongo la causa principal que he entendido. Y espero ver un clic. Y si no veo ningún clic, voy para atrás. ¿Entiende? Y sigo preguntando y escuchando hasta que comunico otra vez. O sea, lo que usted siente es por. Y la persona, sí, eso es, pastor. Ok, vamos bien. Lo entendí. ¿Ya? Pastor, ¿qué pasa si uno se encuentra con gente que a lo mejor, no sé si llamarlo como orgullosa o no sé si soberbia, como que esté demasiado herido que ni siquiera sea capaz de reconocer qué es ese clic o qué eso es lo que le pasa, sino como que diga como, bueno, pero es lo que me tocó vivir, o bueno, pero no soy el primero, o bueno, como con ese tipo de reacciones que las he escuchado como principalmente como en adultos, como que a lo mejor han tenido como tanta herida que dicen, pero no importa, es lo que hay, y nos muestran como una emoción de como, ¿sabes qué? Sí, eso es. Ok, Nico, entiendo. Tú me estás preguntando qué hacer con personas que ya están
tan endurecidas, ¿te sigo? Tan endurecidas que entonces como que no muestran mucho las emociones y que tal vez la consejería se vuelve muy difícil precisamente porque es como una cebolla dura que no hay como forma de sacarle las cáscaras. Eso es lo que tú dices. Ya, te digo que eso básicamente no existe. Clic, ¿ve? Eso básicamente no existe. Los seres humanos somos muy frágiles. Cuando una persona ya se decide a ir a donde un consejero, ya porque está abierto. Sí, por supuesto. Yo voy donde una persona, a su casa, o sea, en su medio, en su territorio. No me ha invitado, pero yo siento como pastor que debo ir. Es muy diferente. Yo me estoy metiendo tal vez donde la persona no quiere que yo esté. Si yo empiezo a conversar de una situación que yo sé que es problemática, pero la persona no quiere conversar, claro, se puede colocar en una postura muy controlada y no recibir nada. Si yo me estoy metiendo donde no me invitan, por supuesto puedo tener una transferencia, no contratransferencia, sino transferencia directa, negativa. Y tengo que ser sensible y decir, bueno, cambiemos de tema. Otro día hablaremos de esto cuando tú tengas necesidad, cuando sientas. Y como estuvo el partido el domingo, y cambiamos el tema olímpicamente y listo. ¿Se fijan? Pero si la persona vino a donde nosotros es porque ya dice, tengo un problema que no sé cómo resolver. Y si empieza con posturas como las que tú mencionaste, es lo que me tocó, bueno, la vida es así, entonces uno dice, pero eso lo que tú estás haciendo es una resignación. ¿Realmente tú quieres eso? Y le obligamos a mirar lo que está diciendo, porque le estamos colocando el espejo. ¿Mm? O sea, técnicas hay para todo. Al final, algunas cosas les puedo enseñar, otras empiezan a surgir por la experiencia. Veamos algunos ejemplos y pienso que con eso nos vamos a quedar hoy día. Ejemplos para construir empatía 1 y lo hacemos juntos y con eso quedamos hoy. Mire esto, son ejemplos reales, son frases que grabé alguna vez, que escribí en algún apunte de alguna consejería y por supuesto no es toda la consejería, pero aquí hay una frase que dice mucho y que entonces quiero que la analicemos. Son cosas reales, ¿ya? No estoy inventándolas. Una persona, una señora me dijo, cuando el niño se casó, la casa parecía un cementerio. Primero, veamos, ¿qué entendemos de eso? ¿Y qué nos llega a nosotros como consejeros? Por supuesto, lamentablemente, no les puedo dar todo el contexto. Ojalá pudiera traer a la persona, ojalá pudiera haber una cámara filmando y ustedes estuvieran sapeando, y eso sería genial, porque así uno aprende, es la mejor manera. De hecho, en las escuelas de psicología filman las cosas y dan permiso para que los estudiantes estén tal vez detrás de vidrios que no se ven, como esos espejos, o vean la filmación posteriormente, entonces ven cómo lo hace un experto y así van aprendiendo. Pero aquí no tenemos eso. Entonces, no les puedo dar todo el contexto, no les puedo dar el lenguaje no verbal de la señora, no les puedo decir la edad, no les puedo decir un montón de cosas. Tienen que imaginárselo. Aquí se le casó un hijo, ¿no es cierto? Es obvio. Entonces la señora no puede ser una lolita. Tiene que ser una persona que tiene un hijo en edad de casarse. Primer dato, ¿verdad? ¿Cómo trata a su hijo? El niño, ¿le sorprende eso? Puede significar algo. Y debe significar algo. Porque el joven, hombre, está en edad de casarse. Entonces, claro que para nosotros nuestros hijos siempre van a ser nuestros niños, nuestras niñas. Pero uno no va y se lo dice al consejero, ¿verdad? ¿Sabe, pastor? Mi niño se me fue. O sea, aquí hay algo de mamonismo, ¿no es cierto? Aquí hay algo, hay una interacción que, ok. Y la casa parecía un cementerio. ¿Un cementerio es un lugar de qué tipo? ¿Donde hay? Muerte, fiesta. No, muerte. Entonces, la casa murió. ¿Y qué pasa con la relación con el esposo? Para darles contexto, la mujer seguía casada, estaba casada.
Entonces, ¿cómo siente la mujer su casa? Se fue el hijo, se acabó todo. ¿De acuerdo? Entonces, se van viendo lo que uno está interpretando de, por supuesto, las palabras, pero también de lo que no se dijo, y estoy tratando de interpretar la situación desde la perspectiva de la señora. Entonces me doy cuenta que es una mujer de media vida, edad media, ¿no es cierto?, que tiene un hijo en edad de casarse, pero para ella es su niño, es su todo, y que sin él la casa ya no vale nada, y que por supuesto eso incluye al esposo, y que entonces estamos frente a una situación de nido vacío, y que la señora lo está sintiendo duramente, y empiezo a darme cuenta de lo que está pasando, y ahora tengo que ver sus sentimientos desde su perspectiva. ¿Cómo le devuelvo una empatía uno con lo que la persona me dijo? ¿Cuál es su sentimiento de base? Introducción, sentimiento, causa. O sea, usted lo que siente es, escuché, soledad, porque si tú quieres destacar eso, le responde su niño. Si no, si tú quieres destacar al contrario, porque su hijo se casó. Y ustedes esperan a ver qué pasa. O sea, usted se siente muy sola porque su hijo se casó. Y ustedes esperan a ver qué pasa. Como estoy diciendo casi exactamente lo que ella dijo, lo más probable es que el clic sea muy pequeño. Pero si yo le cambio un poco las cosas, usted se siente, y le emparejo, ¿me entiende? Le emparejo la emoción. Usted se siente muy solita, me da la impresión, desde que ya no tiene a su hijo al lado. ¿Notan el cambio? La carita así medio al lado, el emparejamiento del tono de voz, la comunicación de sentimiento. Y ¡guau! Se pone a llorar la señora. Es un clicazo. Entonces, estoy entendiendo. Porque le chunté al sentimiento, soledad. Pero pueden haber otros sentimientos. ¿Qué otro sentimiento podría tener la señora? A ver. ¿Quién dijo algo? Rabia. Podría irme por ese lado. Señora, ¿usted siente rabia porque su hijo se casó? ¿Usted se siente abandonada porque su hijo se casó? Señora, ¿usted se siente molesta porque su hijo se casó? Señora, ¿usted ahí empiezo a explorar? ¿Ve? No saco conclusiones apresuradas, pero lo pregunto. ¿Cómo se siente con su nuera? ¿Qué pasa con su esposo? Entonces me empiezo a profundizar en áreas que estoy viendo que pueden ser importantes. ¿Entienden cómo se desarrolla esto? Y voy creciendo en entender el problema, las emociones de la otra persona desde su perspectiva, sin interpretar. Segundo ejemplo. Descubrí que mi esposo me fue infiel y no puedo parar de llorar. Está claro, ¿no? No hay mucho que interpretar acá. Es un hecho y no puede parar de llorar la pobre. Entonces, ¿cómo le comunico a esa persona que estoy entendiendo su situación y cuál será su situación de base? Su emoción y su causa. O sea que usted se siente traicionada porque su esposo de 20 años la dejó. Pero ¿y qué tal si, por ejemplo, estamos frente a una situación de dos personas de 40 años y él se cambió a una de 20? Y entonces, ¿usted se siente menospreciada, humillada, porque él se buscó una de 20? ¿Usted se siente traicionada y como que el mundo se acabó y por eso no puede parar de llorar? ¿Usted tiene pena de sí misma y por eso no puede parar de llorar? ¿O usted tiene pena de que él se fuera? ¿Por qué está llorando? ¿Se fijan que hay muchas posibilidades?
Entonces, en la medida que yo le devuelvo el paquete con mi entendimiento, espero los clics. Y los clics más fuertes me indican por dónde seguir en la consejería. Los clics inofensivos o fomes los dejo de lado. Me doy cuenta que por ahí no va. Y sigo por donde me está indicando el camino. El aconsejado me indica el camino. Y yo sigo la banderilla. ¿Entienden cómo es el proceso? Otro ejemplo. ¿Puedo seguir en mi mismo ámbito? ¿Ya? ¿Qué pasa si estamos en este caso de que la mujer no para de llorar y tú le haces esa pregunta que dice, ¿es porque usted se siente abandonada que no para de llorar? Y la persona queda mirando y dice, ¿cómo se le ocurre preguntarme eso? Es evidente que... y más esto, usted no me está entendiendo. Y ahí como que esto queda ahí como así, porque la agresividad de la persona, claro, ¿cómo se te ocurre preguntarme si lloro por eso? ¿Cómo no? ¿Cómo con tu experiencia, cómo con lo que te estoy contando no te das cuenta de lo que estoy viviendo? Buena pregunta. Cuando una persona reacciona mal ante un intento de empatía, ¿cómo se maneja eso? Porque como nosotros, obviamente, no les pude contar todo el contexto. Entonces, con estas frases parece demasiado obvio la empatía que estamos haciendo de pronto, ¿no? Pero si alguien reacciona mal a nuestra empatía, uno entonces, con mucho cariño, porque llega un minuto donde uno también tiene que poder decirle, sabe que no podemos seguir, está demasiado alterada, ¿verdad? Pero con mucho cariño le dice, mira, discúlpame, pero yo estoy tratando de entender tus sentimientos, lo que está pasando en lo profundo de tu vida. Entonces ayúdame. ¿Qué es lo que...? Y ahí uno le da un chorro de sentimientos. ¿Qué es lo primordial? Abandono, rabia, pena. ¿Por dónde va? Todo junto. No, pero ayúdame. ¿Qué es lo principal? ¿Mm? ¿Qué harías tú en primer lugar? ¿Matar a tu marido o llorarlo? ¿Mm? Entonces, ¿por qué es tan importante ir viendo por dónde va el camino? No es lo mismo entrar en un proceso de restauración de la autoestima que entrar en un proceso de perdón. ¿Se fijan? Entonces yo estoy preparando el camino. El entendimiento inicial básico es fundamental para el proceso posterior. Si yo equivoco el camino de inicio, voy a llegar a cualquier parte. Emma. Yo sé que uno debe ponerse en todos los casos, pero si yo escucho que una mujer viene y me cuenta su situación, y la frase que termina no paro, no deja de llorar, yo veo una mujer sensible. No creo que esa persona pueda alterarse y enojarse, siendo que está buscando consejería, o en este caso un apoyo para acercarse, orar, aconsejarla. No sé si una persona se podría enfadar, pienso yo, si esa persona está llorando, no creo que esa persona se enoje, no sé. Es una posibilidad, claro. Tú dices, si una persona está súper triste, se va a enojar. Bien, la verdad es que cuando una persona está con los sentimientos a flor de piel, puede pasar cualquier cosa. Pero lo que trato de hacer con esto no es analizar el caso real, sino mostrarles que uno tiene que poner atención a ciertas cosas. Hay un hecho, su esposo le fue infiel, y ella dice, no puedo parar de llorar. Por lo tanto, no es que tenga un poco de pena, sino que está descontrolada y está hecha un mar de lágrimas, y hay muchos sentimientos que están descontrolados por todos lados. ¿Se fijan? Entonces tengo que poner atención a la situación. Y si la persona reacciona un poco mal, tengo que saber llevarla y no decirle, a ver, ¿cómo se te ocurre responderme así? ¿Te fuiste? ¿Verdad? No. Porque si de verdad quiero ayudar, tengo que tener bastante paciencia. Vicky. Pero también puede ser que, como decía Lema y tomando lo de la Isa, que a veces también nosotros, como consejeros, no estemos tan atentos y de pronto le lancemos algo que es diametralmente distinto a lo que la persona está sintiendo. No queriendo hacerlo, pero a lo mejor yéndonos por una palabra no asertiva. Entonces, cuando tú no eres asertivo, la otra persona puede reaccionar, no, si no fue eso lo que yo estaba diciendo. Mira, si una persona, como tú dices, Vicky, si una persona reacciona mal porque realmente nos estamos yendo por un camino equivocado, estamos súper mal interpretando la situación, entonces es un aviso. Estás distraído, no estás poniendo bien atención. Generalmente las personas, les digo, no van a reaccionar así porque son agradecidos y le estamos ayudando. En general no pasa. Pero si alguna vez pasara,
Y aunque no pase, se lo pueden demostrar. Tal vez no se lo digan, pero con el lenguaje no verbal hacen un pequeño gesto como cuac, ¿me entiende? No ayuntó. Entonces uno se da cuenta que está demasiado distraído, no es el día, no le estoy entendiendo, no estoy achuntando. Entonces a lo mejor uno puede decir, ¿sabes qué? Oremos mejor y busquemos al Señor porque tal vez hoy día no puedo. O tengo que referirte. Mira, hay otro consejero aquí en la iglesia, tal vez con una mujer, no, tal vez yo no siento que sea la persona más apropiada en este momento para ti, ¿verdad? Hay muchas formas, pero hay que tomar en serio la respuesta del otro. Meli. Pastor, yo sé que usted nos está llevando como por un camino en el que uno, para empatizar, como que intenta como explicar lo que el otro está sintiendo. ¿No es conveniente también de repente preguntarle a la misma persona, aunque yo sé que estando en el momento, para la persona le debe ser muy difícil reconocer sus sentimientos, pero preguntarle qué está sintiendo? Claro, lo que pasa, Meli, tienes razón, a veces uno tiene que preguntar, por supuesto. Atentamente, vamos poniendo atención y vamos preguntando. Pero cuando llegamos al final de esta primera etapa, ya tenemos que ser capaces de hilar una afirmación. Ya no es pura pregunta, ya tenemos que poder hilar una afirmación donde la persona se siente identificada y comprendida y nos manifieste por medio de un clic que vamos por buen camino. Porque ese es el camino que vamos a seguir después en la terapia. ¿Me entiendes? Si no llegaste a la afirmación es que todavía no comprendes el asunto. Aunque hayas preguntado 10 veces antes, está bien, pero llega el minuto donde tiene que decir, mira, lo que yo estoy entendiendo de su caso, de su situación, es que usted siente principalmente esto debido a esto. ¿Estoy en lo correcto? Y tiene que haber un clic. Ni siquiera es necesario decir estoy en lo correcto, porque la persona va a manifestar algo. Pienso que a veces en esa etapa de preguntar, la persona puede pensar que siente algo, pero que de repente es otra cosa, como estar confundida con sus propias emociones. Por supuesto, porque si las personas no estuvieran confundidas con sus propias emociones, no vendrían de un consejero. Si uno estuviera súper claro de lo que está sintiendo y de lo que tiene que hacer para resolver el problema, ¿para qué busco ayuda? Cuando uno está confundido, ¿es donde va un consejero? Entonces el consejero, lo que hacemos nosotros, realmente es agarrar un ovillo de lana enredado, empezar a sacar. Y le mostramos el cuadro desenredado. Esto es lo que le pasa a usted por esto. ¡Ah! Eso era. ¿Y ahora qué hacemos? Le voy a ayudar a... ¿Me entiende? De eso se trata. Este proceso que llevamos hasta aquí, ¿en cuánto tiempo más o menos debiera hacer ya este nivel de empatía? O sea, la primera sesión, al final de la primera sesión. No te puedo decir, Vicky, cuánto es lo que demora. Puede ser muy breve, puede ser en la primera sesión que logremos esto, o puede demorar unas 3, 4 sesiones. Pero no puede ser eterno, no puedes demorarte 10 en esto. Una consejería normal, pasando por las 3 etapas que les voy a decir, debe durar entre 5 y 10 sesiones. Si es 3 sesiones, es que fuiste soplado, lo entendiste súper bien y la persona es muy proactiva en lograr soluciones. O sea, emocionalmente y espiritualmente tiene bastantes recursos. Pero las consejerías normalmente duran entre 5 y 10. Si ya se te alargan a 20, 30, todo un año, es que es un caso que requiere ayuda, requiere referir y ayuda de otras personas. Un ejemplo más y con eso yo creo que vamos a quedar. Mi hija está metida en las drogas y me contó que tiene 2 meses de embarazo. ¿Qué hago? Aquí, por supuesto, estamos frente a un doble problema. ¿Qué habrá sentido la persona con la niña que está metida en las drogas seguramente hace tiempo y no la logra sacar? Y ahora viene la chiquilla, más encima con este pastelito, quedó embarazada. Y para más remate, como los hechos son claros, droga y embarazo, le pregunta al consejero directamente, ¿qué hago? Y eso también es una trampa, porque entonces es una invitación a tome mi vida en sus manos y dígame lo que tengo que hacer, porque estoy harta de mi vida, estoy harta de lo que me está pasando, ya no sé qué hacer, que alguien me diga. Y la tentación es tomar eso y decir, mire, lo que usted debe hacer es... Y no es así. Primero es empatizar. Entonces,
cómo se ha sentido la mujer a través de los años con la hija en las drogas. ¿Cómo ha sido la relación entre ellas? ¿Qué pasa ahora con un nieto que viene? ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo se vislumbra como abuela? ¿Cómo se vislumbra teniendo que criar a ese niño y tal vez hasta medio quitárselo a la hija? ¿Cómo se vislumbra frente a la situación de que la hija se vaya y no vea nunca más al niño y se vaya para cualquier parte y dé al niño en adopción? ¿Cómo se vislumbra frente a la posibilidad de que el niño venga con alguna malformación por las drogas? O sea, la persona tiene miles de preguntas y sentimientos revueltos y toda la vida se le está derrumbando. ¿Qué pasa con el esposo suyo? ¿Está involucrado en esta situación? A lo mejor el esposo es un cristiano muy especial, ¿no es cierto?, muy recto, entonces ya echó a la hija de la casa y no quiere saber nada, y ese niño que vas a tener no quiero verlo jamás en la vida. O a lo mejor es un papá que siempre ha estado acogiendo a la niña toda la vida y la aguanta todo, y entonces no se preocupe mi hijita, aquí la vamos a ayudar, y el niño lo vamos a criar nosotros, y ya le resolucionó el problema. Y entonces nos damos cuenta que aquí hay más situaciones que involucrar, y tal vez tengamos que llamar al marido, y si es posible a la chiquilla. Se dan cuenta cómo uno va armando la cosa y que no es tan sencillo como un hecho y ya lo comprendimos. Ah, lo que pasa es que está triste porque la niñita en las drogas quedó embarazada. Es mucho más complicado, harto complicado, porque las vidas humanas no solamente son complejas en sí, sino que además tienen la manera en que uno interpreta la vida misma, la vida de uno. Por lo tanto, mirarlo de afuera requiere un esfuerzo de amor para llegar a entender. No sean simplistas y reduccionistas. Parece que voy a perder el trabajo y tengo tantos compromisos financieros. No sé cómo hablarlo con la familia. Tiene una esposa y 2 hijos. Duermo mal, sudo helado y no puedo respirar bien. Ese hombre lo que tiene es una crisis de pánico en las puertas. Esos son los síntomas, para que ustedes sepan. Por ejemplo, hay otros síntomas, pero esos son claros. Suda helado, no puede respirar bien, está ansioso, como que tuviera un peso sentado en el pecho. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que un demonio que te ataca en la noche, vamos a echar fuera. No, si el hombre está terriblemente angustiado. Entonces el consejero inexperto se va por un camino simplista que resoluciona todo en 5 minutos. El consejero avesado dice que hay una mezcla de situaciones. Está somatizando un problema emocional profundo y que por supuesto le da apertura a un problema espiritual también. Así es que, ¿cómo es la relación de este hombre con sus finanzas? ¿Cómo es la relación con la familia que le oculta estas situaciones? ¿Qué siente, qué piensa de sí mismo que tiene que proveer y nunca fallar? ¿Por qué no se atreve a decirlo? ¿Por qué? ¿Cómo es sus recursos espirituales que no tiene, parece, ninguna confianza en que el Señor lo va a sacar y va a proveer? ¿Por qué está tan angustiado por una situación que muchas personas viven y tal vez a cada rato? ¿Cómo vivió él su niñez en tema de lo financiero? ¿Cómo fue su papá? ¿Cómo reaccionaba su mamá cuando el papá tenía algún problema? Todo eso tenemos que averiguarlo antes de poder hacer una empatía 1. Y teniendo la empatía 1, que es una breve introducción, el sentimiento principal que hemos detectado y la causa central, podemos entonces, con eso, empezar a trabajar en el segundo nivel, que es lo que veremos en la siguiente clase. Sigan estudiando esto, por favor, denle muchas vueltas, vean estos ejemplos y entonces van a estar mucho mejor para nuestro siguiente capítulo el próximo miércoles. Bendiciones.